Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar el tema político-económico. ¿Cómo están las negociaciones entre los parlamentarios para sentarse en el hemiciclo este martes 21, si es que llegan? Porque todavía está ese interrogante, porque aquí se convoca y después nos dicen que se suspendió o se llegó al Poder Legislativo y el día transcurrió y no se sesionó. Se espera que ya se tengan puntos definidos sobre temas de interés de país para la próxima semana. Está el tema del presupuesto general de ingresos y egresos de la República como punto fundamental a discutir, pero hay otra serie de iniciativas que por la naturaleza que tiene actualmente la normativa en discusión tienen que abordarse. Adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que va a pasar con la extensión del estado de sección. Finalmente habrá espacio para discutir la ley de justicia tributaria, qué va a ocurrir con la ley de colaborador eficaz, en fin. Son solo algunas de las propuestas que ahí están sin un oriente claro. En esta primera etapa de nuestro programa están las congresistas Fátima Mena y María Antonieta Mejía. Bienvenidas, ¿qué tal? Buenas noches a ambas. Buenas noches, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Rosendo, por la invitación. Un placer saludar a la compañera Fátima Mena, debatiendo un tema que es de importancia, es una herramienta que le va a ayudar al gobierno a ejecutar pues esas promesas de campaña que hace 3 años prometió y que todavía no ha cumplido, pero también hay que decir que sea un presupuesto, como usted lo bien dijo, que sea apegado a la realidad del país, a las necesidades del pueblo hondureño, no que sea apegado a una candidata afín o que queremos impulsarle la campaña política. Esperando tener... Hasta ahora, como partido nacional, ¿qué han discutido? ¿En qué si están de acuerdo? ¿En qué momento entrarían a discusión en el hemiciclo aportando y votando o definitivamente no van a votar? Bueno, mire, la historia, como lo hemos venido viendo hace 3 años, se logran los consensos antes de llevarlo al hemiciclo a votar el presupuesto. Al no tenerse los consensos necesarios para por lo menos tener los 65 votos que requiere para la aprobación del mismo, pues entonces se hace los diálogos abiertos con tomar las observaciones a bien y se han tenido en casos particulares. El año pasado le tomaron a bien las reformas que hizo el Partido Liberal y ellos los acompañó a la votación. No así este año ha estado cerrado. El presupuesto para ellos está escrito en piedra, no toman a bien las observaciones que hemos hecho tanto de bancada del Partido Nacional, porque coincidimos con las demás bancadas de que es un presupuesto que no está orientado a las necesidades del país. Por ejemplo, ¿cómo le va a incrementar usted solo el 0.5% al presupuesto de la Secretaría de Salud con tanta necesidad que hay? ¿Cómo le va a garantizar usted que vaya a haber compra de medicamentos y que no vaya a haber fallos en programas que realmente la Secretaría de Salud debe orientarse, como la hemodiálisis? Entonces, ese tipo de acciones definitivamente encienden las alarmas porque prioriza el gobierno de la refundación la Secretaría de Planificación. ¿A qué se dedica la Secretaría de Planificación? Son campañas publicitarias, campañas de desprestigio, campañas de odio, que abiertamente lo hemos visto que quien la preside a eso se dedica 24/7 en redes sociales, por encima de la salud del pueblo hondureño. Entonces, esta es el contrapuesto que decimos nosotros. La prioridad del gobierno de la refundación no es la salud del pueblo, es la campaña publicitaria en este año electoral. Eso solo para citar un ejemplo. Y así sucesivamente, si vamos a ir desglosando, hay partidas también que nos llaman poderosamente la atención, como el caso de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que más allá de fortalecerla hoy por hoy, que estamos viendo los casos que inciden, que está en esta población vulnerable, hoy miramos con suma preocupación que más allá de fortalecerla, le están quitando el presupuesto a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por encima priorizando las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario, dándole el 102% de su presupuesto. Entonces, aquí donde hacemos un contraste y un balance es, ¿qué le interesa a Libertad y Refundación? Cárceles,
compra de helicópteros, compra de armamento, campañas de desprestigio por encima de la salud, por encima de la educación, por encima del fortalecimiento de las niñas, adolescencia y familia. Eso es lo que nos preocupa. Y hacerle la crítica constructiva, que hagan un presupuesto equilibrado, pegado a las realidades del país, eso no es oponerse, eso es más bien ayudarle para que puedan de una u otra manera ayudarle al pueblo hondureño a paliar el problema que tienen estructuralmente. Abogada Mena, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está a nivel de la bancada del Partido Salvador de Honduras el traslado de información? Lo último que se produjo en el contacto, entiendo, con el doctor Carlos Umaña, en cuanto a las peticiones que como instituto político ustedes han hecho o que han planteado en aras de tener un acompañamiento en la discusión de la próxima semana, si finalmente se da. Bueno, muy buenas noches, Rosendo. Un gusto estar con ustedes, también a mi compañera María Antonieta y por supuesto al pueblo hondureño que nos sigue a través de este espacio, el banquillo, a donde pues siempre discutimos temas importantes y bueno, justamente el presupuesto es un tema toral. El presupuesto básicamente es la herramienta de desarrollo por excelencia en el país porque aquí es a donde se demuestra la verdadera voluntad política sobre lo que es importante o prioritario para un gobierno. A través de las asignaciones especialmente que se le hacen a cada una de las instituciones. El PSH hemos venido acompañando el proceso de socialización del proyecto de ley del Presupuesto General de la República que si no me equivoco llegó al Congreso Nacional allá como por el 12 de septiembre del año pasado, después de una aprobación por parte del Consejo de Ministros donde se elaboró el proyecto de ley conforme a la Constitución de la República. Pero ese es un proyecto de ley más. Lo que aprueba en Consejo de Ministros el Ejecutivo no es lo que tiene que pues, aprobarse o es obligación que el Congreso apruebe. El Congreso hace el trabajo de balance y peso contra peso para poder verificar o asegurarse que el planteamiento del Ejecutivo pues esté conforme a la realidad a través del debate. Hemos acompañado como partido todo el proceso de socialización, hemos venido escuchando las diferentes audiencias públicas en las cuales pues la Comisión de Presupuestos y la Secretaría de Finanzas se reunieron con algunos sectores o diversos sectores para poder escuchar. Y en eso nos correspondió al PSH en el 26 de noviembre del año pasado, pues hacer nuestro planteamiento donde pues nosotros nos hicimos presentes con un posicionamiento sobre cuáles eran algunas de nuestras preocupaciones. Es decir, el posicionamiento del PSH lo conocen la Comisión y Finanzas desde finales del mes de noviembre y entendemos de que debe de aprobarse, o sea, creo que se tiene que tener esta herramienta, pero hay cosas puntuales en las cuales nosotros pues no hemos acompañado y desde el año pasado se conoce temas como por ejemplo en materia de salud, en materia de educación, en materia de electorales, es un año electoral y no estamos de acuerdo con por ejemplo cómo se está planteando los presupuestos para las autoridades electorales que aún por ejemplo el Tribunal de Justicia está sin presupuesto para citar un ejemplo. Entonces, en la reunión de esta semana que se sostuvo entre el presidente del Congreso, jefes de bancadas y posteriormente la Junta Directiva, se trasladó primero la voluntad del PSH de querer entrar en un proceso de diálogo político para poder construir a través de las recomendaciones y modificaciones una herramienta que sirva realmente para el desarrollo del país. Y dos, que hay algunos temas que son sensibles para el PSH, especialmente temas que tienen que garantizar la salud, que tienen que garantizar el desarrollo de los procesos electorales, excesos que no estamos de acuerdo, que yo creo que básicamente toda la oposición con presupuestos abultados, como por ejemplo para la Secretaría de Planificación Estratégica, que es la secretaría que más incremento tiene, más del 100% se le está incrementando. En contraste, pues, a sacrificio a temas sensibles como, por ejemplo, la salud. Nosotros esperamos como PSH, pues, que algunas de esas recomendaciones, pues, sean acogidas. Entendemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo posible, pero también queremos ver la disposición del Partido Libertad y Refundación
de tener escucha activa. O sea, de nada sirve haber hecho un gran esfuerzo en socializar con diferentes sectores si al final la instrucción del Ejecutivo es que no le van a quitar ni siquiera una coma al presupuesto. ¿Y entonces, cómo queda entonces, abogada Mena, lo que escuchábamos en las últimas horas? Que al menos en 7 puntos de lo que ustedes plantearon ya estaban de acuerdo. Pero usted me dice que la última información que tienen es que no se va a quitar nada. Y aquí debemos decir algo. Normalmente, los presupuestos, cuando los envía el Ejecutivo, nunca se cambian. Y aquí está la licenciada María Antonieta Mejía, que estuvo en finanzas y sabe que es bien difícil que se hagan modificaciones profundas. Normalmente ahí se va. Y la costumbre de los congresistas es aprobarlo. Ahora, obvio, estamos en un escenario diferente donde el bipartidismo de ayer desapareció y se abre este espacio para el debate. Bueno, siempre, o sea, hay cosas que son puntuales. Yo le puedo decir que si lo hablamos cuantitativamente, en porcentaje de artículos que estamos de acuerdo en el presupuesto, le puedo decir que estamos de acuerdo en el 95%. Creo que los ajustes que queremos hacer son en una minoría casi, pero que tienen que ver con temas importantes para el país, como por ejemplo la revisión, por ejemplo, para la asignación para los pacientes renales. Imagínense, por ejemplo. Y en eso coinciden toda la oposición. El mecanismo de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el asesinato del ambientalista Juan López, por ejemplo. Y uno de los hallazgos es que no hay recursos y no ha funcionado el mecanismo de protección. Y el mecanismo de protección se está quedando sin dinero. Una de las poblaciones más vulnerables en el 2024 fue la niñez y la adolescencia. Y a la Secretaría, que ahora se llama CENAF, si no me equivoco, se le están quitando más de 50 millones del presupuesto que en comparación al año pasado. Le puedo decir otras cosas. Se están contemplando alrededor de 500 millones para la construcción de un laboratorio para que supuestamente va a abastecer de medicamentos. Nosotros somos la bancada, creo que porcentualmente con mayor representación de médicos, y sabemos que un laboratorio, uno, no va a poder abastecer el cuadro básico, que es elemental para el suministro de medicamentos en el país, y dos, lo quieren hacer a través de una contratación directa. Rosendo, o sea, cada vez que hay un proceso de contratación directa se levantan las alarmas que se presta para corrupción, porque algo como un laboratorio que tiene tanto tecnicismo, además, debería de ir con términos de referencias claras y debería de hacerse mediante la ley de contratación del Estado. Entonces, lo que hemos ubicado es algunos excesos, que para nosotros son excesos, y que se están sacrificando temas sensibles como la salud, la educación, la niñez, la familia, incluso las mujeres en el país. Sí, licenciada Mejía, ¿cómo se hace el proceso de modificación si finalmente se acepta en las propuestas que tienen como oposición a esas áreas sensibles? Tema salud, el tema de la administración el renglón presupuestario que administra la Presidencia de la República y el de planificación. Bueno, usted sabe que el ciclo presupuestario es un proceso continuo y flexible, dinámico, que sirve para auditar estos presupuestos públicos y que abarca etapas. La formulación, que es ahí donde entran todas las involucrados, la aprobación que le corresponde al Congreso Nacional, la ejecución que le corresponde al Ejecutivo y obviamente la liquidación que también le corresponde al Ejecutivo. En esta etapa de la formulación, que empieza ya por el mes de enero hasta septiembre, ahí se van dando las modificaciones macrofiscales, las líneas de meta, el techo presupuestario. Ahí es donde las instituciones pueden planificar lo que van a hacer durante el año. Ahí es donde se pueden modificar los valores absolutos. Y las normas de ejecución de presupuestaria que van acompañadas del valor absoluto son los cómo van a desarrollar ese presupuesto. Entonces, como lo acaba de decir Fátima, sí avalamos el concepto de las normas de ejecución casi en un 90%. Lo que no estamos de acuerdo son los valores absolutos que cada Secretaría de Estado tiene, que no van apegadas a la realidad nacional. Y en ese sentido, vuelvo y repito, no está escrito en piedra. Lo que se requiere es voluntad.
Pero como le han venido mintiendo al pueblo y le van a seguir mintiendo bajo la narrativa, que es la oposición a la que se opone, siempre valga la redundancia, pero hay una realidad, y es que dicen que ahora quieren ampliarle el presupuesto para el tema de educación porque quieren darle incremento a los maestros, quieren darle incremento a los médicos, el no aprobarles que no se les va a dar. No, es que le están mintiendo, porque ¿qué es lo que pasa? Que ese dinero no lo están poniendo en la Secretaría de Educación, lo están pasando a la partida confidencial, que se molesta que le digamos el confidencial, pero como no rinden cuenta, que es en la 449, donde dicen esos valores están ahí, pero ya tenemos un presupuestado y ya sabemos cuánto le vamos a dar a los maestros de incremento, entonces ya podemos hacer la proyección y perfectamente se puede dejar consignado en la Secretaría de Educación según corresponde. Ahí en ese momento, ¿ustedes estarían de acuerdo si el fondo de la 449, incremento o revisión salarial de los mentores, pasa a la Administración de Educación? Le voy a decir por qué. Porque una vez establecidos los presupuestos en cada Secretaría de Estado y en cada rubro, y en el caso particular en el rubro de sueldos y salarios, es inamovible. No se puede utilizar ese dinero para otro fin. O sea, al pasarlo allá lo blindan. Claro, lo blindamos. En la 449, señores, pueblo hondureño, es mentira. Ahí lo pueden utilizar ustedes hasta por contingencia, lo sacamos de aquí para distribuirlo en un caso de emergencia, caso fortuito, etcétera. O sea, esa es a discrecionalidad porque no tiene un rubro de gasto específico, únicamente lo dejan como un bolsón. Lo mismo va a pasar en la Secretaría. El tema contingencia y viendo el renglón apoyos presupuestarios, ¿se puede utilizar para ayuda social? Solo pregunto. En una contingencia, podría, un imprevisto, sí se puede. Pero en el caso particular de la 449 es que es demasiado amplia, es el 35% que le han incrementado. O sea, viene de ser, según la ley, dice que el 2% del presupuesto general debe ser destinado para la contingencia, que ahí debe estar consignada. Pero aparte de eso, le están aumentando casi 3.250 millones de lempiras a la partida confidencial, porque bajo la consigna que iban los presupuestos de los incrementos de los médicos y de los maestros y la construcción de hospitales. Entonces digo yo, si ya empezaron la construcción de hospitales, entonces tienen que estar consignada la secretaría que está ejecutando esa construcción de hospitales, porque ellos han hecho todo el procedimiento de inicio. Pero el dejarlo acá, vuelvo y repito, es una amenaza latente de querer redestinar esos fondos. Lo mismo pasa con el Consejo Nacional Electoral. No se lo quieren dejar consignado en la partida que corresponde al Consejo Nacional Electoral. Lo quieren, vuelve a meterlo en el fondo común. Por ese fondo común es peligrosísimo. Entonces mejor redestinar los dineros a los rubros específicos, cumpliéndole las promesas que le han dicho. Quieren darle el presupuesto, quieren darle incremento a los médicos y a los maestros. Entonces pónganle el presupuesto a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, y ahí van a contar con el voto por lo menos de la bancada del Partido Nacional, si podemos hacer eso. Si quieren los hospitales, entonces consígnenlo en la Secretaría que corresponde la construcción de los hospitales, y dejemos lo que corresponde en la partida confidencial, el 2% que es lo que corresponde de acuerdo a ley. Muy bien, las congresistas María Antonieta Mejía y Fátima Mena están con nosotros al banquillo. Pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche, esperamos en breve ya tener el enlace con congresistas del Partido Liberal que han estado en mucha actividad durante esta semana, e igual con los congresistas de Libertad y Refundación que conocen del tema financiero, que debemos decir es un tema muy complejo. No todo mundo tiene las facilidades para entenderlo. El caso del renglón presupuestario para los organismos electorales están incluidos dentro de la partida 449 cuando el reclamo que tienen ustedes, o por lo menos así lo han planteado, es que el fondo se traslade directamente al órgano electoral. Abogada Mena. Efectivamente, creo de que si es un año electoral, primero el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia y el Registro Nacional de las Personas, que de una u otra manera son las instituciones vinculadas con el proceso, deben de tener claridad sobre cuál es su presupuesto y que estos recursos sean asignados directamente a cada una de estas instituciones. Esta semana pues denunciaba el presidente del Tribunal de Justicia Electoral que todavía no tienen un presupuesto aprobado y obviamente esto viene a limitar el poder actuar e impartir justicia en materia electoral.
llevar estos recursos a la 449, que es se conoce como la partida confidencial, pero en realidad es una partida de uso discrecional de la Secretaría de Finanzas. En un contexto pues político, donde sabemos que la Secretaría de Finanzas es obediente a un gobierno de un partido político, es peligroso dejarle la llave del recurso al Poder Ejecutivo. Lo correcto es que el presupuesto se apruebe tomando en cuenta todo el calendario electoral que inicia básicamente desde el primero de enero y va a culminar a finales de diciembre, pero que técnicamente inicia, ¿verdad?, con este caso la celebración de las elecciones internas y primarias, y deberá terminar con la declaratoria de elecciones en diciembre del próximo año para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional 2022-2026 y un proceso pacífico de transición del poder en diciembre del próximo año para que pueda instalarse un nuevo gobierno. No contemplar este presupuesto con certeza a las autoridades electorales que corresponde se presta para generar una percepción de inestabilidad. Yo todavía, Rosendo, le puedo decir, no entiendo cómo pueden hacer la pregunta de que si van a haber o no van a haber elecciones en el país. ¿Y usted tiene sus dudas? Pero es que esa pregunta la hacen. No debería de hacerse esa pregunta. Debería existir confianza y certeza que las elecciones se van a llevar a cabo. Ahora, y esa es responsabilidad, primero, del actual gobierno de generar esa confianza y esa certidumbre. Dos, del Congreso Nacional de tener presupuestado y darle los recursos que le corresponden a cada una de esas instituciones. Tres, que las autoridades electorales, cada quien en el ejercicio de su cargo, puedan desarrollar sus actividades. Entonces, mandar un recurso o aprobar un presupuesto para las autoridades de forma tardía, no darle el dinero a la autoridad que le competente o meterlo en una partida de uso discrecional de un gobierno, me parece que no es sano. Uno de los argumentos que he escuchado es que siempre se ha hecho así. Pero bueno, si queremos romper los círculos viciosos, hay que empezar con las buenas prácticas. Este es un punto que le quiero consultar a la licenciada Mejía. Siempre fue así, lo plantea Libertad y Refundación. ¿Cuáles son las dudas que le surgen ahora si simplemente se está teniendo una protección del recurso en la caja del Estado para evitar los abusos, para que no se genere el despilfarro? Bueno, usted lo ha dicho, siempre fue así, pero no es porque siempre fue así, ha sido bueno. Al contrario, ha generado siempre sus pros y sus contras. Y en ese sentido lo hemos dicho. Entonces, si se hicieron hacer gobierno porque iban a hacer las cosas de la mejor manera, apegado a ley, y que van a hacer todo diferente para mejorar ya la calidad de vida, los mejores sistemas de salud, de educación y obviamente los procesos electorales que en este año compete, pues entonces la idea es que lo hicieran diferente. O sea, no debe de ser la narrativa o la consigna, porque antes lo hacíamos así, así debe de ser. No, al contrario, generar el cambio y la certidumbre, porque hay una duda razonable de permitir al pueblo hondureño que piense en que si van a haber elecciones internas o no van a haber. Claro que sí, hay indicios, claro que sí. ¿Por qué? Porque no miran voluntad por parte de este gobierno de querer hacer las cosas totalmente diferentes. Y lo que estamos viendo ahorita es que ellos imponen, violan la Constitución, violan la ley, no hay respeto ni siquiera para el prójimo. Entonces, claro, hay indicios razonables que van coincidiendo de que no quieren llevar a unas elecciones internas por toda la situación y por todas las acciones que han venido desarrollando a lo inicio de este gobierno. Lo que mal empieza, mal termina. Y en este caso particularmente, nosotros sí queremos asegurarle al pueblo hondureño que hayan elecciones, porque limitar en el recurso el Consejo Nacional Electoral también limita que no hayan elecciones limpias y transparentes, y trabajar con las uñas va a ser bien difícil. María Antonieta, de no existir acuerdos para que la próxima semana se discuta, bueno, tenemos ya a la vuelta de la esquina la instalación de la 4ª legislatura ordinaria de este periodo de gobierno. ¿Qué va a pasar entonces? Porque estamos ya contra el tiempo
en el tema político electoral, que es donde se requieren los recursos para ayer. No los tienen algunas de las instituciones, entonces van a pedir que de inmediato se sienten, pero con un diálogo franco y sincero a nivel del hemiciclo para sacar ese fondo y trasladárselo de inmediato al órgano electoral, o cómo esperan resolver que es un impasse que hay que dar una respuesta. Mire, la ley es clara. Si no hay un presupuesto vigente, se va a operar con el anterior. Tienen un techo, tienen una planificación del anterior. Con ese mismo techo van a trabajar de este año electoral. Tendrán que hacer las modificaciones y los ajustes dentro del presupuesto para buscar el recurso dentro del Consejo Nacional Electoral en el escenario que no se apruebe el presupuesto en este momento. Ahora, la obligatoriedad la tenemos todos, no solo la oposición, y la culpa no es solo de la oposición, también hay que ver la voluntad del gobierno y la refundación en querer hacer los ajustes necesarios para darle esa tranquilidad al pueblo hondureño, porque a fuerza ni los zapatos entran. Entonces no podemos trabajar en un presupuesto que está a la medida de una candidata de cara a la campaña, y obviamente no podemos utilizar los recursos del Estado precisamente para levantar el perfil de libertad y refundación que en estos 3 años ha caído precipitadamente. Lo que necesitamos es garantizarle que la persona que vaya al hospital escuela, cualquier hospital público del país, tenga asegurado mínimamente el cuadro básico, el medicamento que le recomiendan, mínimamente que tengan pues abastecido el tema de la hemodiálisis, mínimamente en educación tenemos que tener los textos escolares, porque mire, es mentira que Alexa nos va a ayudar en todo sentido. Yo escuchaba al ministro de Educación que dice que con Alexa ahora íbamos a escuchar los textos escolares y no por eso vamos a dejarle la partida presupuestaria con 100,000 lempiras a los materiales didácticos, cuando sabemos que ni siquiera podemos comprar un cuaderno, imagine comprar una Alexa. O sea, son las cosas irreales que suceden en el gobierno de la refundación, y nosotros que lo que queremos es ayudarle a aterrizar el presupuesto, y en ese sentido déjense ayudar, porque aquí no es solo para nosotros, es para el pueblo hondureño, la oposición lo que está haciendo, y si se dan cuenta manejamos el mismo lenguaje y sin ponernos de acuerdo, porque manejamos el mismo lenguaje y estamos viendo los mismos problemas del presupuesto y estamos viendo que no es atinado a la realidad del país. Entonces, no es que nos hemos puesto de acuerdo aquí con Fátima o con el Partido Liberal, es que ambos hacemos nuestro razonamiento al presupuesto planteado y miramos esas anomalías. O sea, estamos hablando el mismo idioma. Ahora, ¿qué le corresponde al partido oficialista? Declinar un poco y apegarlo un poco a la realidad nacional, confiscar, bloquear esos rubros de gasto para cumplirle mínimamente esa promesa que le han hecho a los maestros y a los médicos, en este caso particularmente. Bajar la partida confidencial, hacer un reajuste para el tema de niñez, adolescencia y familia, para los de derechos humanos. Creo que bajarle un poco a la compra de helicópteros y a la compra de armamento, que no estamos en guerra, ¿verdad? Pero es importante fortalecer aquellas instituciones donde los problemas se miran a la vista. Muy bien. María Antonieta Mejía y Fátima Amén están con nosotros al banquillo. Vamos a hacer una pausa, ya tenemos la conectividad con diputados de Libertad y Refundación, diputados del Partido Liberal, y seguimos aquí en el banquillo. Le agradezco a la licenciada Mejía porque se tiene que retirar por un compromiso de última hora, pero aquí seguimos en breve en este diálogo que busca encontrar la voz de la oposición y del partido de gobierno sobre los consensos para que el Congreso vuelva a sesionar. Ya volvemos. Seguimos esta noche aquí en el banquillo. Hemos incorporado a el diputado por Libertad y Refundación, Germán Altamirano. Es economista, conoce detalles de materia presupuestaria, al doctor Marlon Lara Orellana, congresista liberal. Germán, ¿hasta dónde puede haber flexibilidad para realizar cambios que permitan que la próxima semana en el Congreso se sienten y se aprueben las partidas presupuestarias como las envió el Ejecutivo, o tomando algunas de las sugerencias de la oposición? Y sumado a ello no solo el tema presupuesto, porque aquí planteábamos que nos quedamos con el presupuesto como tal, como una discusión urgente, pero hay otras leyes también pendientes. Buenas noches, al igual que saludo al doctor Marlon Lara Orellana, que también vamos ya en breve a conocer la postura que tienen los liberales.
Licenciado Altamirano. Buenas noches, Chendo. Un gusto al doctor Marlon, a Fátima y a todo el pueblo hondureño. Bueno, yo desconozco a detalle cuáles han sido los acercamientos que han habido en las últimas horas de la Junta Directiva con las distintas bancadas, pero entiendo que se han tomado en cuenta algunos señalamientos o algunos cambios que han considerado. Será quizás el doctor Marlon que nos pueda ampliar un poco más. Claro, lo que pasa es que recuerde que el presupuesto general de la República es una herramienta fiscal que lo propone el gobierno o el partido que está en el gobierno y es quien goza de la confianza que le dio el pueblo hondureño en las urnas pasadas de manera democrática a la presidenta Xiomara y en este caso al Partido de Libertad y Refundación. Hasta ahora ha sido un presupuesto que se ha manejado lo más transparente posible, se está trabajando mucho más y ha ido enfocado en base a las necesidades humanas que ha tenido este pueblo después de tantos años que ha estado en el olvido evidente que hemos estado viendo. Pero bueno, podremos tener aquí muchas diferencias en cuanto a qué cantidades hay que aumentar o reducir de qué partidas o de qué secretarías. Al final de cuentas, para eso son los distintos secretarios de Estado, valga la redundancia, que son los que proponen los presupuestos y claro, la presidenta es quien toma la determinación según su plan estratégico para que se pueda aglutinar todo el esquema de gobierno. Entonces, yo creo que a estas alturas vamos a un año electoral, por supuesto, y es por eso que vamos a ver nosotros que la oposición también hace su juego. Y hemos visto nosotros que el bipartidismo, específicamente el Partido Nacional más que todo, viene de estar 12 años en el que utilizaron el presupuesto general de la República para legalizar el saqueo a las arcas del Estado, y nosotros esperaríamos que de aquí al martes que estamos convocados, de una vez por todas, Chendo, se pueda llegar a acuerdos, porque mire, sí es cierto, hay leyes importantes, pero me parece a mí que la herramienta fiscal, como lo es el presupuesto general de la República, es la más importante porque es la que significa el desarrollo para el pueblo. Aquí estamos nosotros hablando que está contemplado el aumento a los maestros, pero no solo eso, sino también la culminación de los hospitales que ha prometido la presidenta Xiomara, los que ya comenzaron, los que están por comenzar, el subsidio a la energía eléctrica, el subsidio a los combustibles, etcétera, etcétera, todos los programas de inversión social que se han contemplado y los que están por venir. Entonces, me parece a mí que es un tema sumamente importante. En este momento es lo que debería de estarnos ocupando todo nuestro tiempo y deberíamos de llegar a los acuerdos para poderle dar paso a cualquier otro tipo de... Aquí hay un elemento, diputado Altamirano, que no sé cómo lo han manejado ustedes a nivel de bancada o si lo han conversado. Porque no sé si el doctor Marlon Lara puede intervenir, está abierto el micrófono, pero Germán, dice la oposición que la partida 449 tiene fondos que perfectamente pueden ser trasladados a la institución que en todo caso los ejecuta. Aumento para los maestros lo maneja la administración de la Secretaría de Educación. El tema de los hospitales, uno los está llevando la Secretaría de Infraestructura y Transporte y el otro lo construye la propia Secretaría de Salud. ¿Se puede llegar a un acuerdo de trasladar esos fondos para blindarlos? Quiero escuchar la consideración suya y la opinión del doctor Lara. Bueno, es que en realidad cuando hablamos de blindaje, es un tema de criterios a mi parecer, porque blindaje ya no hay un blindaje al respecto. Es decir, las leyes están ahí para que se cumplan, independientemente si estos fondos son para construcción de hospitales.
la ley puede intervenir en cualquier momento si no se llegaran a utilizar esos fondos para lo que está destinado. Es decir, los fondos están para terminar estos hospitales, así que no hay ningún temor. Yo creo que se ha malinterpretado el tema si es que al final de cuentas no se hiciera independientemente si lo ejecuta la CIP, que está facultado para construir también infraestructura como hospitales, o si lo hace el Ministerio de Salud. Entonces, aquí no se está tratando de que se desvían fondos a través de una partida o de otra. Al final de cuentas, es para la construcción de hospitales tal y como lo dice el presupuesto. Sí, doctor Lara, el Partido Liberal, ¿cuál sigue siendo el planteamiento para sentarse, conversar y apoyar? Porque ha sido el instituto político que ha facilitado la aprobación del presupuesto los últimos años. Ahora ustedes han puesto un alto. ¿De qué depende exclusivamente que digan sí? Bueno, primero, que cambien en el área de salud y de educación para garantizar al pueblo hondureño el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Ha sido una queja en estos 3 años de este gobierno del pueblo hondureño que no hay medicamentos en el sistema hospitalario público, producto de que Libre derogó el fideicomiso de salud que garantizaba a los hospitales el abastecimiento en tiempo y forma, y además ponía a competir la industria farmacéutica, pero siguiendo los consejos del expresidente Rafael Correa, derogaron ese fideicomiso de salud, y eso se los advertí. Fui el único diputado que advertí en el Congreso, porque soy farmacéutico, que iba a ser un grave error y que quien iba a pagar las consecuencias era el pueblo hondureño. Hoy queremos que el gobierno, a través del presupuesto, garantice que el sistema hospitalario se va a abastecer de medicamentos y el pueblo hondureño ya no va a sufrir esas consecuencias de esa decisión que se tomó. Estamos hablando también del pago de los médicos, estamos hablando de contratar más personal en el sistema hospitalario, estamos solicitando que se garantice en el sistema educativo el pago a los maestros y que haya suficientes textos escolares para que nuestros niños se puedan formar, que esa es la base de la transformación de una sociedad, es la educación. También en un documento público que hicimos del conocimiento del pueblo hondureño, mencionamos que queremos que se atiendan a los sectores más vulnerables de la población. El sector discapacidad, que se les ha reducido su presupuesto. Estamos hablando también de que se garantice a aquellos pacientes con insuficiencia renal que se les va a garantizar la diálisis, y que para ello se requieren recursos para poder cumplir con esa obligatoriedad del Estado de Honduras. Así como también hemos insistido que este gobierno, que ha tenido baja ejecución presupuestaria, una de las formas de que ellos mejoren su ejecución presupuestaria es cancelando, como dice la ley de la República, las transferencias del 11% a los gobiernos locales. Las municipalidades tienen capacidad de ejecución, y si ellos garantizan ese 11%, quiere decir que se van a hacer miles de obras a lo largo y ancho del país, porque los municipios van a recibir esos recursos. El gobierno ha tenido baja ejecución no en el gasto ha sido muy eficiente, en inversión pública, que es lo que realmente cambia la vida de los ciudadanos, es que el gobierno no ha podido ejecutar los fondos. Y esa es la parte que nosotros queremos que se garantice, que se va a ejecutar, porque eso es hablar de carreteras, es hablar de infraestructura escolar, infraestructura hospitalaria. Queremos que se garantice que se van a terminar esos hospitales que ellos han prometido al pueblo hondureño, pero también el presupuesto tiene un gran problema, Rosendo. Ellos están planificando optimistas los ingresos que van a recibir, porque el presupuesto se financia en un 70% de los ingresos tributarios y un 30% de endeudamiento. Pero como en Honduras las medidas que ha tomado el gobierno tienen la economía desacelerada, significa que esos ingresos que ellos están percibiendo no los van a obtener. Entonces quizás el presupuesto se necesite financiarlo con un 40% de endeudamiento.
Y si ellos no reducen el gasto, no son austeros, entonces, ¿qué va a pasar? Ese 40% de endeudamiento después se convierte en más impuestos para el pueblo hondureño. Y como todos sabemos, ya los hondureños no aguantan tener que pagar tantos impuestos. Entonces, queremos que el gobierno tenga un presupuesto a la medida de las necesidades del pueblo hondureño y no a las medidas electoreras del partido en el poder, como siempre sucede. Este año ese presupuesto tiene que ser ejecutado en la parte de infraestructura, en la parte de inversión pública, y ellos tienen que garantizarnos que van a reducir y van a contener el gasto, porque este es un año político donde van a querer andar con el dinero repartiéndolo de manera irresponsable, y eso al final solo nos lleva a más endeudamiento, que no queremos eso para el pueblo hondureño, porque eso se transforma en impuestos para la ciudadanía. ¿Es posible encontrar una solución este fin de semana? Están aquí en la capital de la República los jefes de bancada, los presidentes de los partidos, porque hay que dialogar y hay que poner ya toda la capacidad de diálogo para resolver esto, porque de lo contrario ya comienzan a surgir esas dudas. Abogada Mena, ¿ustedes pueden tener alguna flexibilidad para votar las propuestas? ¿En qué aspectos de los 10 puntos planteados? Bueno, yo creo que cuando uno entra en un proceso de diálogo tiene que entrar con esa flexibilidad. Nunca se gana. En su totalidad nunca se logra. Que no somos como como personas, ¿verdad? Como buenos demócratas partimos de que nadie es dueño de la verdad, de que para flexibilizar posiciones, o sea, no todo se puede dar. Lo que se lleva a la mesa, y bueno, como abogada le puedo decir, el mejor acuerdo es a donde todo el mundo siente que perdió algo, a donde nadie sale como victorioso. Ustedes de 10 tienen 7. Nosotros hemos hecho, es que son varias recomendaciones que hemos hecho, que algunas se han acogido. Yo creo que la clave para destrabar esto está en que en el que tiene que ver con las asignaciones, o sea, que se ha hecho a cada una de las secretarías, hay un artículo, que es el artículo 4, que es el artículo de egresos. Ahí es donde están básicamente todas las asignaciones. Si ¿es el famoso 449? No, el artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Ahí se contempla el artículo donde está desglosado los egresos y las asignaciones a cada una de las instituciones. Si en ese artículo 4 hay la posibilidad de revisar algunas asignaciones, yo creo que esto facilitaría, como por ejemplo, yo he escuchado que incluso han dicho, le vamos a devolver los 50 millones a la Secretaría, por ejemplo, de la Niñez, Adolescencia y Familia, el CENAF. Bueno, entonces que se mire esos 50 millones en la asignación que se le da a esta secretaría. ¿Le van a mejorar el presupuesto a los pacientes renales? Bueno, entonces queremos ver ese incremento que va para los pacientes renales. ¿Le vamos a devolver los 19 millones al sistema de protección de, este caso, de protección de defensores y defensoras? Bueno, que se miren esos 19 millones. Y luego creo que el tema a donde tendremos que tener claridad es la famosa 449, que es la de contingencia, que no ha sido de contingencia, que es un bolsón a donde pues realmente el poder y la llave la tiene el Ejecutivo, y explorar la posibilidad de que se garantice que el recurso para las autoridades electorales pues pase a cada una de esas instituciones. Si usted contrasta eso contra todos los renglones que hay en el artículo 4 referente a las asignaciones, y se rescatan estos temas o estos cambios mínimos, yo creo que con mucha facilidad podemos llegar a los acuerdos y consensos que el país necesita, y aspirar incluso un poco más allá, que podamos construir una agenda legislativa común que nos permita avanzar en temas durante un año, pues que por la naturaleza política pues habrá sus tensiones, pero que se mire un Congreso Nacional activo, trabajando y produciendo en materia legislativa para el bien del pueblo hondureño. Muy bien, vamos a una pausa, ya venimos con la parte final con nuestros invitados Fátima Mena, Marlon Lara y Germán Altamirano. Ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo. Diputado Germán Altamirano, ¿tienen la opción de no llegar a acuerdo ya, arrancar la operatividad del año? Porque no se puede parar por el tema presupuesto con las asignaciones presupuestarias del 2024. Pero el renglón relacionado con los fondos externos, la búsqueda de recursos para una serie de proyectos y para la inversión de país son claves. ¿Cómo esperan ustedes que esto se estructure de forma armoniosa? Porque al final la apuesta debe ser el desarrollo del país, independientemente de que nos gobierne libre, de la posibilidad de que sean los liberales gobierno el próximo año o el mismo Partido Nacional. Bueno, es evidente, Chendo, que Honduras ha recuperado la credibilidad internacional con la cara que le ha lavado la presidenta Xiomara Castro. Hay una lucha por recuperar la credibilidad institucional y esto no solo lo dice Germán Altamirano o lo dicen los datos que nos ofrece el gobierno por el excelente trabajo que ha estado haciendo la presidenta Xiomara, a pesar de los factores externos internacionales, sino también lo respaldan los datos como la CEPAL, por ejemplo, que nos dice que el crecimiento económico en la región en promedio anda en un 3.2%. Sin embargo, dice que Honduras proyecta un crecimiento de un 3.8%. No lo dice Honduras, lo dice la CEPAL. Entonces, ¿qué significa? Solo por arriba, Costa Rica que va a andar en un 4%. Significa que andamos arriba del promedio. ¿Y esto cómo se puede comprobar? Bueno, y la población dirá, sí, pero no estamos bien económicamente. No, de acuerdo. Lo que pasa es que estamos sufriendo una crisis económica internacional. Es decir, hay factores externos que han estado afectando. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, la política económica que ha implementado la presidenta Xiomara ha ido por buen camino. Es más, usted puede ver medidas que han apaleado y que han contenido la devaluación de la moneda, como por ejemplo el subsidio a los combustibles. Otros países, por ponerle un ejemplo, como Colombia, lo que hicieron fue incrementarle el precio al combustible, mucho más. Sin embargo, Honduras lo que hizo, el gobierno de la presidenta, fue subsidiar el combustible, subsidiar la energía eléctrica. Eso, para algunos que no tienen conciencia social, pueden decir que es populismo o que es campaña política. Sin embargo, esas medidas económicas ayudan a minorar el impacto económico que tiene la avalancha que estamos viviendo de manera internacional. Eso significa que ha podido mantener el equilibrio en la balanza o en la devaluación de la moneda. Usted puede compararlo con los otros años de gobierno, que a 4 años la moneda se devaluaba en 4 lempiras. Se llegó a devaluar hasta 5 y 6 lempiras en los mismos años de gobierno. Sin embargo, ahora apenas llevamos 30 centavos, 37 centavos más o menos de devaluación en estos 3 años de gobierno. Significa que se ha contenido. Pero bueno, nosotros esperamos que tenemos tiempo. Usted puede ver, se acaba de firmar el ministro de Finanzas un préstamo del BID o del Banco Mundial, si no mal recuerdo, para conectar la CA4 con Corintos, que dicho sea de paso, va a cruzar mi pueblo natal en Santa Bárbara. Se acaba de aprobar también fondos para construir el tablón. Esos son fondos de los fondos internacionales, que significa que se está creyendo en Honduras. Hay fondos para grandes proyectos que le van a dar vida a lo que tanto hemos estado soñando durante muchos años. Eso lo que a nosotros nos dice es que se está creyendo nuevamente en un país que ha sido manejado de forma transparente y de forma honesta por una mujer como lo es Xiomara Castro. Muy bien, gracias al diputado Germán Altamirano. Doctor Marlon Lara, ¿el Partido Liberal como bancada condicionará el apoyo al presupuesto con la discusión de otras leyes o lo van a observar de forma separada?
pongo este elemento porque están las adendas del ENE, están temas relacionados con la justicia en el país, solo para citar algunos de los temas que se fueron quedando ahí en la gaveta de la Cámara Legislativa. Mira, el presupuesto tiene que ser analizado y discutido de manera especializada en ese tema, porque el presupuesto es una herramienta que utiliza el gobierno para decir qué dirección va a llevar en el año del ejercicio del presupuesto. No podemos decir, vamos a seguir apoyando la educación o queremos mejor educación si está reduciendo el presupuesto de educación, o queremos mejor salud para los hondureños si está reduciendo el presupuesto de salud. Entonces, eso indica para dónde quiere el gobierno orientar sus recursos. Entonces, el presupuesto tiene que ser, aparte de la discusión, las adendas, hemos dicho que apoyamos las adendas siempre y cuando se separe una de las adendas que tiene que ver con una empresa que creemos que afecta a las finanzas públicas y se aprueba así como lo ha querido plantear el gobierno. Así que nosotros no estamos confundiendo la ley del presupuesto con las adendas. Hay que decirle al pueblo hondureño que queremos que se nos explique por el caso de hay 15.000 millones de lempiras que el gobierno tiene que devolver a los contribuyentes y eso tenemos que ser cuidadosos porque si no está plasmado en el presupuesto esos recursos que hay que devolverle a los contribuyentes, entonces ese presupuesto va a necesitar todavía más endeudamiento. Muy bien. También hay que ser claros, Roseto. La Constitución de la República dice que si no se aprueba el presupuesto de este año, 2025, el gobierno va a seguir operando con el presupuesto del año 2024. Y ese presupuesto no lo pudieron ejecutar. Es decir, es un presupuesto más real todavía. Yo quiero poner este ejemplo. Si una secretaría se le asignaron 1.000 millones y solo ejecutó 500 millones, no puede venir en este presupuesto a esa secretaría 1.500 millones. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden ejecutar 500 millones. Entonces la lógica te dice que un presupuesto saneado lo que hace, le asigna 500 millones más un 5 o 10%. Pero no, distorsionan el presupuesto y eso nos trae más endeudamiento. Queremos que esos proyectos, como decía el diputado Germán, de inversión pública, las carreteras, la construcción del proyecto El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos, todo eso lo vamos a apoyar. Eso es lo que queremos, que haya inversión, porque eso cambia la vida de los hondureños. Muy bien. Pero el gobierno en estos 3 años ha sido excelente en el gasto público, 100%, pero en inversión, que es lo que le cambia la vida a los hondureños, no han podido ejecutar. Y eso es un cuestionamiento que hemos venido realizando año con año, y por eso ahorita les dijimos, en año político no queremos un presupuesto distorsionado para campaña política, queremos un presupuesto en base a la realidad del pueblo hondureño. Muy bien, gracias doctor. Marlon Lara Orellana, congresista liberal. Cierro con usted, abogada. ¿Van a intentar mediar? Usted me dice que se debe aprobar el presupuesto independientemente de las posturas de la oposición, pero ¿cómo convencerlos? Sobre todo a los liberales, porque ustedes están de acuerdo en muchas de las propuestas, me dice, que ya recibieron respuesta. Bueno, lo que yo he hablado o he escuchado en las diferentes bancadas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se debe aprobar el presupuesto, que es una herramienta de desarrollo para el país y que el partido de gobierno que hizo una propuesta debe pues flexibilizarse, que fue pues lo positivo que yo me llevo de esta semana, que según nos informó nuestro jefe de bancada, se comprometieron que iban a elevar al Ejecutivo algunas de las sugerencias y recomendaciones que habíamos realizado, tanto el PSH como el Partido Liberal, el Partido Nacional, y se iban a dar respuesta alrededor de estas consideraciones. Yo creo que es sano para el país poder construir acuerdos y consensos. Creo de que el Congreso justamente hace ese trabajo de llevar un contrapeso y hacer unas propuestas y oportunidades de mejora, como por ejemplo, yo sé que en Libertad de Refundación hay muchas personas que pues apoyan la lucha social,
y que se sorprenden que no haya presupuesto para el mecanismo de protección. Entonces la recomendación que hemos hecho desde el PSH es, bueno, incrementen el presupuesto o denle en el presupuesto. ¿Cómo es posible que la doctora Lisset, por ejemplo, es una ministra para mí muy valiente que está en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, se le estén recortando 50 millones? Entonces yo creo que es algo bueno que viene a apoyar a una de sus ministras, y yo creo que con humildad hay que pues saber recoger cuáles son aquellos aspectos y aquellas consideraciones que se pueden hacer. Y bueno, también desde la oposición, entender que lo perfecto es enemigo de lo posible y de lo bueno, y que en aras de avanzar pues habrán algunos temas que tendremos que sacrificar y seguir luchando para un próximo presupuesto, pero que el país sin lugar a dudas necesita esta herramienta que dé estabilidad, especialmente en este año donde queremos que se desarrolle con confianza, certeza y sobre todo con mucha paz de que vamos a tener un proceso electoral y un mecanismo de transición del mandato 2022-2026 a un nuevo gobierno del 2026 al 2030. Gracias. La abogada, gracias, abogada Fátima Mena, los economistas Germán Altamirano y María Antonieta Mejía y el doctor Marlon Lara Orellana, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.